¿Cómo conociste la filosofía MTOW? Segunda parte. Soy de Perú, tengo 21 años, somos 6 los integrantes de mi familia, mis 2 padres, 3 hermanas y yo. Bueno, en la secundaria me gustaba una chica llamada Luisa. Recuerdo que estábamos varios de mis compañeros en el patio mientras mirábamos al profesor de danza. Un compañero mío decía que yo era un papi, ahora considero que lo hacía por burla. La chica que me gustaba volteó rápidamente hacia mi compañero y le dijo que no era cierto sin fijarse que yo estaba al lado. Al darse cuenta se calló e ignoró a mi compañero, supongo estaba avergonzada. Bueno, luego me miraba por pena para levantarme la autoestima, jajaja. La verdad no me afectó tanto, esta fue mi primera incursión a la psique femenina. La siguiente fue con mi hermana. Yo estaba jugando cuando mi primo me comentó que había problemas con nuestras familias. Todos mis tíos apoyaban a los acusadores de mi hermana y yo no lo entendía. Ellos decían que mi hermana tenía un romance con mi tío, yo no le creí. Bueno, mi familia sacó la cara por mi hermana y luego no se volvieron a hablar con ninguno de ellos. Tiempo después le pedí a mi hermana que me prestara su celular para buscar información, y yo, tan curioso que soy, violé su privacidad. Entré en su WhatsApp y leí las conversaciones que tenía con mi tío en las que mi hermana decía que él le dijera mi amor y demás. Yo, enojado, le pedí que fuéramos junto a mis hermanas a una habitación en donde no se escuche nada. Estando dentro le grité. Ella alegaba que así se hablaban, que incluso mi tío le llevaba a conocer a su mujer ya que con la anterior se separaron. Solo se hablan por mi pequeña sobrina. Luego de tanta reprimenda ella lloró y mis hermanas la apoyaron y yo accedí a creerle. 2 años después nuevamente le pedí que me prestara su tablet para ver fotos del cuerpo humano. Yo, por curioso, abrí el Drive y pude ver a mi hermana desnuda, fotos, videos, screenshots de WhatsApp en donde conversaba calientemente con mi tío. Mi hermana tenía novio y aún así lo engañaba con mi tío y otros sujetos. Yo sentí un dolor en el pecho que nunca antes había sentido. Se lo conté a mi hermana y ella sonrió. Deduje que mis hermanas los sabían y mis padres igual. Les tengo tanto odio, ellos me mintieron. Perdí a mis primos, tíos, abuelos, todo por proteger a la perra de mi hermana. Me di cuenta que ellas me estaban criando de una manera perversa, es decir, corrigiéndome políticamente, ya sabes, decirme que el mundo es como la píldora azul, malditas. En fin, a veces mientras vemos películas, hay escenas en donde aparece un infiel y ellas lo incordian. Me sorprende la hipocresía. La tercera fue con mi madre. Hubo un tiempo en el que ella se vestía de manera provocativa. Yo no pensé nada sexual sobre ella, pero un día ella me tocó el pene en forma de broma, según ella, mientras comíamos. Maldita perra. Se lo conté a mi hermana, a la que me mintió, y ella miró fijamente a mi madre. Yo deduje que entre ellas se comprendían. Mi hermana no dijo nada y se marchó a la universidad. Nunca más volvió a ocurrir eso. A veces ella, cuando regresa del mercado, coquetea con los conductores. Creo que solo lo hace para llamar la atención y subir su autoestima. La cuarta fue con mi madrina. Ella tenía problemas económicos con mi tío. Todos vituperaban a mi padrino. Mi madrina comenzaba a coquetear con mi padre, él no le hizo caso, llegó a decírselo a mi madre y ella le dijo que eran bromitas, algo que yo no creo. La quinta es con una chica de mi barrio mucho mayor que yo. En fin, yo no le hacía caso, pero ella me provocaba y me miraba. Ella es voluptuosa. Un día decidí hacerle caso y cuando lo hice ella dejó de mirarme, me veía y se burlaba. Creo que lo hacía para demostrarse que era irresistible. No me considero tan feo, soy un 4 de 10. Al final de todo llegué a la conclusión de que son maestras del engaño. Ellas podrían llorar como en el caso de mi hermana que lloró, aun siendo verdad la acusación y aún así no sentir nada. Son frías, calculadoras, necesitadas de atención y de baja autoestima, son narcisistas, por eso se llevan mal entre ellas y hablan mal a sus espaldas, se traicionan y todo. Me compadezco de todos aquellos que tienen de hermanas solo mujeres, pues ellas los corregirán políticamente, les harán creer que las mujeres son incapaces de hacer daño y les harán creer lo del amor y todas esas estupideces. He escuchado hablar a mis hermanas mientras ven películas románticas sobre lo hermoso que es el amor. Yo me quedo boquiabierto ya que ellas son conscientes de cómo son realmente, perras mentirosas, y aún así hablar de amor es irónico. Para terminar, tomé la decisión de estudiar medicina, terminar la carrera, obtener trabajo y vivir solo pero muy cómodo. Gracias por escuchar. Los MTOW tienen razón, siempre la han tenido.
Nunca fui el tipo más atractivo, ni tampoco el de mayor carácter, aunque claro admito que admiro muchísimo a aquellos hombres fuertes y de alta personalidad. Cuando tenía 4 años, era un niño flaco con cabello corto negro, piel clara y nada que resaltar, un tipo simple. Pero a esa edad experimenté mi primer beso, y me lo dio mi prima materna, ella es 2 años mayor que yo. Esa prima de apodo Lily me preguntó si quería jugar a darnos un besito en la boca, y yo bueno simplemente me imaginé que era un beso en la boca, y cuando la besé experimenté algo muy excitante, y eso que apenas tenía 4 años, siempre que lo recuerdo me excita. Desde ese momento recordé que dar besos en la boca era algo muy satisfactorio, que despierta el deseo sexual. Lo malo es que mi tía, la madre de mi prima Lily, nos descubrió, y eso fue un problema más para ella que para mí, ya que ella sabía lo que estábamos haciendo, porque tenía 6 años, yo 4. Y entonces, un tiempo más tarde besé a una prima paterna de misma edad que yo, le pregunté si quiere jugar a un beso en la boca, y lo hicimos, pero mi primo mayor, hermano mayor de ella, nos descubrió y lo dejamos de hacer. Muchas personas piensan que los niños son muy inocentes, mientras que yo pienso basado en mi experiencia personal que no es así. Yo a los 4 y 6 años no tenía inocencia, me la quitó mi prima que también era una niña pequeña. Cuando tenía 6 y 9 años, me sentía muy decidido, más temerario, tenía mucha confianza de querer experimentar con primas, y de hecho me ponía muy nervioso frente a una niña o mujer que no fuera de mi familia, pero con una prima me sentía con mayor confianza para besarlas, y fue así. A los 7 años conocí a una prima paterna segunda, es decir una prima de mi papá, ella es como 8 años mayor que yo, es decir era una adolescente. Esa prima es fea, no la recuerdo bonita, pero me gustaba porque quería experimentar sin tomar en cuenta el atractivo, quería besarla. El mismo día que la conocí, estábamos viendo televisión en un cuarto, mientras que los adultos estaban en la sala y la cocina. Mi prima segunda y yo reíamos de lo que mirábamos, y yo de hecho me burlaba de ella, me sentía muy decidido, y entonces de sorpresa la besé sin temor. Le metí bastante la lengua por instinto. Rápidamente me alejé de ella y me acosté a la otra cama con risas traviesas y nerviosas a la vez. Tenía algo de miedo de que ella se molestara, pero curiosamente a ella le gustó y me dijo, me llenaste toda la boca de saliva. Ven acá para yo besarte a ti. La verdad es que pienso que hay mujeres que también son pedófilas, solo que ellas son astutas. Quizás mi prima por ser fea o no tan agraciada no conseguía placer en hombres de su edad, así que quiso aprovecharse de un niño lascivo como yo. Me acosté arriba de mi prima y nos besamos apasionadamente. Luego nos fuimos a otra habitación, y recuerdo claramente cómo ella se me acostó encima de mí y hacía rechinar la cama dando brincos sobre mi cuerpo. Estaba muy excitado, en el fondo sabía lo que estaba haciendo mi prima, por instinto lo sabía. No sé si esa tarde la perdí la virginidad, no lo sé, creo que no. No recuerdo mucho después de que ella se me acostara encima y nos besáramos. Luego, pasaron algunos años y tenía 9 años. Estaba sentado hablando con mi prima hermana paterna de misma edad, recordando cosas de pequeños y recordamos, cuando yo la invité a jugar un beso en la boca, ella me preguntó si quería intentarlo de nuevo, y yo respondo que sí. Yo besaba bastante a mi prima hermana, podría decirse quizás que fue la novia que nunca tuve ni tendré, nos besábamos, experimentábamos cosas como tener sexo con ropa y demás, hasta peleábamos por tonterías de niños como si fuéramos pareja. Un día peleábamos, y ese mismo día estábamos besándonos en el closet de mi abuela. Nunca tuvimos sexo de verdad. Y la seguí besando hasta los 11 años. Sin embargo, paralelo cuando besaba a mi prima hermana paterna, seducí una prima materna 5 años menor que yo. Es decir, ella tenía 4 años y yo 9. Sí, es depravado, lo sé, pero lo hice. Quería besar a una niña fácil, y lo hice con mi prima menor que yo, ya que me dificultaba atraer a niñas que no fueran de mi familia. En fin, un día jugando a las escondidas con mis primas menores y mi hermano, me escondí debajo de una cama, y le dije a mi prima de 4 años se escondiera conmigo. Yo la besé en el momento en el que se acostó arriba de mí. Casi siempre nos besábamos debajo de una cama, para evitar que otros nos miraran, lo recuerdo con claridad. A esa prima yo la trataba mal, la insultaba y hasta la odiaba en cierto punto, pero ella iba detrás de mí para que la besara a escondidas. Yo no entendía que las mujeres les gustaban los hombres que las trataban mal, pero la despreciaba de forma muy natural. Un año después, cuando tenía 10 años de edad, mi tía, la mamá de mi primita, nos descubrió enrollados en unas sábanas, acostados sobre una cama. Estábamos en ese mismo cuarto pero las luces estaban apagadas, era una escena bastante excitante para los dos.
Por cierto, mi tía cuando entró al cuarto y prendió la luz, rápidamente me dio un salto en mi corazón y dejé de besar a mi prima. Mi tía no nos vio besándonos pero sí abrazados y rodeados por las sábanas. A veces pienso que si nadie nos hubiese descubierto, tal vez habría tenido sexo con ella, y lo mejor es que no habría miedo de que quedara embarazada porque éramos niños. Como lo dije antes, me dificultaba hablar con niñas que no fueran de mi familia pero tenía cierta ventaja. A los 7 años, tenía amigas pero ellas no me gustaban, me trataban pero nada más de eso, pero a los 8 años me hice amigo de una niña de nombre Andrea. Andrea era linda, de hecho era la hija de una profesora que me cuidaba a mí y a mi hermano menor cuando mis padres trabajaban. Yo solía tratar con cierto desprecio a Andrea, a veces hasta la amenazaba a ella y a su hermano mayor, que era 2 mayor que yo, de que los iba a golpear, ya saben, cosas de niños y peleas infantiles, pero tenía buenas amistades con ellos dos. Sentía que había una tensión entre Andrea y yo, a pesar de que a veces nos insultábamos, solía mirarla a ella y ambos sonrojábamos, pero nunca pasó nada con ella. Claro que los dos nos gustábamos, nunca me lo dijo pero sé que sí, porque gracias a Tom sé que le gustaba a ella, porque la trataba mal e intentaba ocultar y combatir mis emociones cuando estaba con ella. No obstante, conocí a una china rica, varios años mayor que yo, cuando tenía 9 años de edad. La recuerdo como una niña asiática muy bonita, intentaba bailar como Michael Jackson para llamar su atención, pero solo conseguía llamar la atención de otras niñas que no me importaban. Esa china sí que me ponía nervioso, la veía perfecta, ya que desde siempre me ha gustado la cultura asiática. Nunca logré nada con ella, la recuerdo, Tanya es su nombre. Pero una vez estaba jugando en un McDonald's a los 10 años, y me encontré con una niña 1 año mayor que yo, que solo conocía de vista pero ella sabía quién era yo porque todos me conocían con el apodo de Michael Jackson. Yo no era un niño atractivo, nada bonito, como lo dije era flaco y nada que resaltar, pero tengo ciertos talentos y he admirado a Michael Jackson desde niño, y bailaba como él antes de que ese hombre muriera. Y yo no sabía que tener una pasión sobre algo te haría más atractivo a las mujeres. Yo intentaba impresionar a la china pero conseguía llamar la atención con otras. Era demasiado margina con la china. Pero esa amiga que me conseguí en el McDonald's fue muy directa conmigo, me preguntó en los juegos si quería hacer el amor con ella en los baños, me tomó de las manos y miraba, muchas veces me arrepiento de haberme negado. Habíamos hablado de sexo un rato y llegamos a esa situación, pero como me negué no pasó nada. La busqué en los baños al rato pero ya se había ido. En la escuela intentaba hablar con esa amiga, pero no me hacía caso, ya no le parecía interesante. Quizás fue porque me negué o porque me volví margina con ella, no lo sé realmente. Fracaso tras fracaso, fui a otras escuelas y ninguna mujer me veía atractivo, pero eso es lo que creo. Claro, a los 10 años tenía una amiga, que al principio me gustaba y después no, pero era mi amiga, pero más nada allí. A los 11 años de edad, conocí a una niña 1 año menor que yo, muy bonita, Ángela. Al principio no tenía nada de interés por ella, pero cuando nuestra amistad fue avanzando me empezaba a gustar mucho, y creo que yo a ella también. Y ese mismo año, era amigo de 2 gemelas muy carruseleras, no me veían como un tipo atractivo, solo era su bailarín de Michael Jackson personal. Era 2 gemelas muy oportunistas en muchos aspectos. En cuanto a Ángela, bueno, yo intentaba ocultar mis emociones con ella y estoy seguro de que ella también hacía lo mismo. Habían sospechas en nuestro grupo de amigos que nosotros dos nos gustábamos, pero nosotros lo negamos muchas veces. Con Ángela no pasó nada, le mandé una carta cuando a ella la operaron y no pude verla más en persona. No sé si su prima se la habrá dejado, pero decía la carta de que me gustaba. Llegué a la secundaria, y sin novia aún, solo experiencias de primas en mi historial y amigas que pudieron ser mis novias. A los 13 años pasó algo inaudito, fue sorpresivo. Resulta que siempre fui muy apegado con una primita de 8 años menor que yo. Ella en ese momento tenía 5 años de edad. Un día estábamos viendo televisión, y de repente estábamos abrazándonos y una mirada tras otra me despertó el deseo. Y así, la besé. La cosa se dio muy natural, la besé y ese mismo día por la noche mi tía, la mamá de ella, nos descubrió. Mi tía se acercó y ella le dijo que yo le había dicho que le di un beso. De ahí en adelante empecé a aislar esos deseos incestuosos, porque resulta que mi familia materna se enteró de aquello, caí muy bajo. Pero bueno, a los 15 años tenía sexo con ropa con mi prima paterna de mi misma edad, solo sonaba de besos. Y en cuanto a mis padres, bueno, ellos son la prueba de que a las mujeres no les importa si el hombre es bueno con ellas, lo que les importa es sentirse protegidas con una persona de mal carácter y fuerte. Mi papá es un hombre muy alto y mujeriego, y mi mamá le soportó sus abusos por 11 años.
y ella se ha victimizado todos estos años por esa vida. Pero ahora, gracias a esta filosofía, entiendo mejor a las decisiones problemáticas que mis padres tomaron. También a los 15 años, me gustaba una prima de mi misma edad, pero mi personalidad temeraria, la cual no le importaba mucho las cosas, mermó. Me ponía bastante nervioso frente a esa prima, la tenía idealizada. Y vi cómo estaba con novios mucho más atractivos que yo. Ya no era tan osado como cuando era niño porque conocía bien las consecuencias que podrían ocurrir si hacía algo malo con las primas, pero no le hice nada a esa prima, fue más por timidez. Tenía la autoestima muy baja durante la adolescencia. Mis tías, primas, mis abuelas y mi mamá me decían que era un niño bonito, pero ya sabemos todos que eso era mentira. Si fuera cierto, las mujeres me hubiesen visto atractivo en el liceo. Pero en fin, la cosa es que llegué a la etapa más importante de mi vida romántica. Quiero aclarar que no soy un tipo romántico, jamás he sido una persona que se arrastre por las mujeres, y de hecho de niño el romance me parecía una estupidez, y hoy aún más estúpido me parece. Pero eso sí, me ponían muy nervioso las mujeres, me cohibía, me daba complejos y demás. Pero cuando estaba cerca de cumplir los 16 años de edad, conocí por Facebook a una mexicana a través de mi página de los Caballeros del Zodíaco, a Desrey del Infierno. Conocí a una chica mayor que yo por 3 años, ya era adulto cuando eso. Su nombre, Perla. Yo siempre pienso, menos mal que me comporte como un tarado y margina con ella y no con una mujer en la vida real. Ella me decía muchas cosas falsas, tales como, eres mi mundo, eres indispensable, te amo, y bla, 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 un montón de palabras románticas que yo no sabía en ese momento que existían. Me hizo sentir inspirado e importante, me enamoré de ella, y ella se comportó así conmigo porque creía que el personaje de Hades era un tipo tan atractivo como el dios mitológico. Me agregó en Facebook, me hice amigo de sus amigos, por cierto conservo amistades en comunes de ella, y me obsesioné con esa mujer. Siendo honesto y realistas, esa tipa no era muy bonita, está pasada de gorda y de cara es medio agraciada, pero la forma en cómo me escribía me conquistó. Estaba loco por ella, y ella tenía relaciones virtuales con otros hombres y yo me hacía el ciego. Pasó el tiempo, y ella se enamoró de un sujeto de su país con más edad que ella, más profesión y demás. Terminé la relación porque ella no fue honesta conmigo, no me informó que tenía esa relación. Ahora, estoy contento de haber acabado esa relación de 2 años, y cuando miro las fotos de la boda de ella y su actual esposo, me alegra que haya sido ese otro hombre y no yo gané la libertad. Desperté, volví a ser el mismo de antes, ya no me gustaba el hecho de conseguir pareja, después de esa falsa relación, solo quería tener sexo, pero me faltaba algo más para comprender a las mujeres y ser más crudo. Una amiga me usó para besarla y ya, otras amigas no sentían interés en mí, y yo tampoco mostraba comportamientos manginas, pero aún no comprendía del todo la naturaleza femenina. Tenía 19 años cuando fui por primera vez a un prostíbulo, fue con una mujer de 30 y tantos años, y la pasé regular, no fue la gran cosa. Y a veces me metía en los prostíbulos porque las mujeres decentes entre comillas, no querían nada conmigo y yo no quería tener novia. Cuando tenía 21 trabajé en un centro comercial, y me di cuenta que esforzándome menos podría tener sexo, y lo conseguí, tuve sexo con una carruselera y luego dejé de escribirle y verla, ella no era mi novia, tampoco la consideré del todo mi amiga. Pasaron los meses y conocí la filosofía MGTOW, llevo algunos meses en esta filosofía, y me siento muy bien. Gracias 2 caras, libertad forzada, Brahim Mirdi, Master CR, uno más del patriarcado, Muscle Carachel y demás. El lado oscuro de la mujer fue mi primer video MGTOW como tal que vi. Mi familia me critica por preferir vivir soltero, me llaman inmaduro. Pero yo pienso, no necesito consumir alcohol, cigarro ni drogas para saber que eso hace daño. Gracias, y discúlpame la longitud de este texto, 2 caras, espero me entiendas. Cuando yo iba a la primaria, subí de peso, desde ahí empezaron los malos tratos, por parte de las mujeres. Las niñas en aquel entonces me trataban muy mal, me hacían cara de asco, me hacían caras de rechazo. Mi primera píldora roja, por decirlo así, fue cuando vi a una niña que me gustaba, besándose abajo del escritorio con otro niño. A esa niña yo igual le gustaba, pero al parecer no era tanto así.
Pasando a la secundaria, yo seguía igual con sobrepeso, pero ya con traumas por lo mismo de la primaria. Uno de los primeros días me aventaron una paleta de hielo en la cabeza, eso marcaría mi estancia en primer año de secundaria. La gran mayoría de mis compañeras me trataban muy mal, me insultaban, llegaron a pegarme. La compañera que me gustaba en ese entonces resultó que yo le daba asco y le gustaba a mi amigo, incluso me intentó buscar novia pero no acepté, me sentía muy humillado. En segundo de secundaria, estuve en un grupo de casi puras mujeres. Los malos tratos por algunas no se hicieron esperar. Era mal estudiante, alguna que otra vez las escuché hablando sobre lo feo que era. En otra ocasión me mandaron por unos papeles con una compañera muy guapa. Lo que hizo todo el camino fue reclamarme que me hiciera a un lado, porque si no, ¿qué iban a decir de ella cuando la vieran conmigo? En tercer grado, estuve en un grupo donde estaban los típicos malotes, y las mujeres que eran casi igual que ellos, solo me hablaban para ponerme nervioso. Una de ellas no lo hacía, de hecho me llevé bien con ella, le pondré de nombre Renata. Ella me gustaba pero tenía novio, así que no se fijaría en mí, él me hacía bullying, pero pues bueno, aquí es donde empieza mi maldición. Encontré una app para conocer gente, conocí a una tipa que pues fue mi cibernovia. Ella me contaba que ya no era virgen, que me quería quitar la virginidad, iba a venir a mi ciudad para verme y tener relaciones, pero por mi inseguridad le dije que no podía yo verla. Total que me engañó con otro, por así decirlo. Eso pasó en mi etapa de la secundaria. Cuando pasé al bachiller, ya no me fijaba en las chicas porque sabía que no me harían caso o me tratarían mal como las demás. Me hice un desastre, no entraba a mis clases, ni a la escuela en ocasiones, algo de lo que no me siento orgulloso. Me hacían un poco de bullying por mi aspecto físico. Pasando unos semestres comencé a entrenar, me cuidé mucho físicamente. Las chavas me hablaban en el transporte público, pero no les hacía caso por temor a que se burlaran o cosas así. Mis traumas, tuve muchas oportunidades de tener novia, incluso en donde entrenaba, pero encontré una aplicación de comunidades. Estuve un tiempo en una comunidad, ahí conocí a una chica que era perfecta en personalidad. Cuando me mandó su foto me decepcioné un poco, era como un 4 o 5, pero me enamoré. Dirán que cómo, pero pues el ser humano es capaz de muchas cosas. Me le declaré, me dijo que sí. Empezaron los problemas con mi cibernovia, estaba muy deprimida. Yo me sentía bien en aquel entonces, empezaba a superar un poco todo, la ayudé a superar su depresión, y yo estaba ahorrando para irme a su país. Por fin había encontrado a una tipa que valía la pena, decía, pero igual empezó a bajarme el ánimo. Cuando yo asistía a un evento de donde entrenaba, ella los hacía menos. Yo esperaba apoyo pero nunca lo obtuve. Me decía que tal chico le hablaba o que querían andar con ella, pero yo no podía decirle que Renata iba igual en el bachiller conmigo y que le gustaba. Yo hasta ahora tiene un hijo, aún así le gustó. Tuve otras pretendientes más y no le decía por temor a que recayera en su depresión, pero ella sí me bajaba el ánimo con eso. Me dijo que dejara de entrenar para chatear más con ella y lo hice. Al tiempo me dijo que ya estaba gordo cuando tuve problemas familiares, económicos y más. Ella me terminó diciéndome que no le hacía feliz. Eso me derrumbó. A pesar de todo lo que hice por ella, me abandonó cuando más la necesitaba. Terminé en una depresión por todo lo que tenía acumulado desde la primaria. Tuve que asistir a terapia psicológica, si no tal vez me hubiera suicidado. Nadie me apoyaba, todo lo superé yo solo. Después de la terapia conocí al Mctou por el Chemorpeus por un vídeo de cómo evitar disminuir testosterona y ganar. De ahí me vi todos los vídeos de él, conocí a Neo, Utopian y casi todos los referentes antes de la censura. Ahora estudio una ingeniería, soy un buen estudiante, sigo teniendo pretendientes, pero aún así, estoy decepcionado de las mujeres. Fue en primer año de secundaria, una chica nueva había ingresado a mi colegio. Yo no le hablaba mucho al principio, pero un día ella se me acercó y me empezó a hablar de manera agradable. Pero de ahí en adelante, siendo un poco ciego y estúpido, esa niña y su amiga me utilizaron como un pendejo. En fin, su amiga, a quien llamaremos Génesis, una vez trabajando con ella en una actividad del salón, que por cierto ella no quería trabajar conmigo, me manipuló para saber cuál chica me gustaba a mí y yo me resistí bastante, pero me amenazó con decirle a todo el mundo con que era gay, así que solté la información y le dije que me gustaba esa chica, a lo que muy obviamente esta se lo contó, y empezó mi infierno.
En fin, un montón de cosas que no me agradaron, pero en fin, de los errores se aprende, hasta que un día esta se quiso declarar a mí, a lo que yo, muy incrédulo, fui a ver qué pasaba porque me estaban llamando para decirme eso. Pero en fin, esta tía con sus amiguitos metieron la pata porque primero me dijeron que fuera en secreto, pero después su amiguita empezó a llamar a mis amigos y lo demás no me acuerdo bien. En fin, una cagada fue porque de inmediato me dijeron que solo fue un reto. En fin, después Génesis escribió una cartita de amor, pero supuestamente mía, y saben, se la entregaron y me respondió, ya saben con qué, con lo típico de ser amigos y esa huevonada, pero a mí ni me importó, la verdad. Yo era bastante indiferente con ella después de lo que dije más arriba. Ella se me acercaba a cualquier cosa, sea entregarme algo o preguntarme algo, yo me hacía el tonto, ni la miraba a la cara, y solo le respondía con sí, ajá, ok, etcétera, etcétera. Y bueno, un día yo con la paciencia colmada por el piso le grité feo, y saben, me acusaron de que la iba a golpear. Sonara margina, pero gritarle a una mujer no es correcto, pero se comportaba como una imbécil conmigo y solo me utilizaba, así que, pero volviendo a lo de antes, me acusaron de golpearla. Menos mal que no fue a mayores, pero hasta esa chica me dijo que nadie quería hablar conmigo, pero como dije, ni me importó, solo que al rato esta empezaba a comportarse de manera amable conmigo, pero yo seguía siendo indiferente. Y bueno, esa chica no duró mucho en el colegio, solo un año, y hasta el año pasado la volví a ver, en una panadería, pero de inmediato al verla me volteé, no me saludó ni nada, no sé si me reconoció, pero sinceramente me da igual. Se podría decir que incluso mi vida fue un fallo. Soy el tercer hijo de mis padres, pero originalmente tenía que ser la tercera. Ellos querían una mujer. 2 años después intentaron tener hijos nuevamente, y esta vez sí nació una mujer, mi hermana. Mis padres no me despreciaban por ser un fallo, pero sí le daban cierta preferencia a ella. Cuando éramos niños, mi hermana siempre buscaba fastidiarme para que actúe en su contra y mis hermanos me hagan algo como represalia. Algunas veces le funcionaba. Cuando estaba en primaria, por suerte, mi hermana dejó de ser así, aunque empezamos a tener diferencias bastante fuertes, cosa que hizo que nos alejemos, cosa que pasa hasta hoy en día. Por ella tuve mi primera red pill, y es que las mujeres siempre van a ser vistas como más valiosas. Todo esto pasó desde que nací hasta los 7 años aproximadamente. Cuando tenía 11 años murió mi papá, era fumador y le diagnosticaron cáncer de pulmón. Eso hizo que me sienta un poco solo. Tenía a mi familia cerca, pero no era lo mismo, como siempre apoyaban más a mi hermana que a mí. Un día, mientras estaba caminando con un amigo de aquel entonces llamado Carlos, un grupo de chicas nos llamaron para jugar a la pelota con ellas. Yo no quería, pero accedí por mi amigo, me hice novio de una. Ya saben, los típicos romances de niños que no llegan a nada. Aunque la chica no me gustaba ni nada, solamente salía con ella para llenar el vacío que dejó la muerte de mi papá. Ella las primeras semanas fue buena conmigo, pero cada vez se ponía más exigente, alegando que no le hablaba mucho por mi timidez. Pese a saber lo que estaba pasando, ella era exigente conmigo, como si mis cosas no importan y tenga que dejarlas de lado por ella. En fin, segunda red pill. Para no hacerla más larga, vayamos directamente al año pasado, que fue cuando descubrí la filosofía. Tenía 16 y desde pequeño siempre me preguntaba el por qué recibíamos un trato distinto. Siempre vi a los hombres y mujeres como abejas obreras y abejas reinas. Cuando le preguntaba a las personas siempre tenían respuestas básicas como es lo que hace un hombre, ellas lo valen, etc. No me conformé con ese tipo de respuestas tan vacías, y tenía que encontrar una respuesta satisfactoria. Un día mi profesora de biología nos habló sobre la inversión parental entre las especies, las jerarquías en las especies y el fenómeno de la hipergamia en algunas especies, entre ellas la humana. Todo eso fue como una respuesta milagrosa a mis dudas. Empecé a atar cabos entre los comportamientos humanos y lo que nos había enseñado mi profesora. En parte ella hizo que indirectamente conociera la filosofía. Todo ahora tenía sentido y empecé a plantearme más cosas, como ¿de verdad vale la pena casarse? Y las dudas básicas. De nuevo, no podía consultar a las personas de mi alrededor porque simplemente me daban respuestas ambiguas y o vacías. A finales del año, ahora tengo 17, por lo que todo sucedió el año pasado, empecé a investigar más sobre esto.
me encontré con un video de Valentina Ortiz, una youtuber que seguía anteriormente. Este video se llamaba "Son los masculinistas, los incels y los MGTOW lo mismo". Me llamó la atención la filosofía MGTOW, ya que parecía encajar con mis dudas, y quizás las respuestas estén ahí. Ahí fue cuando empecé a buscar contenido MGTOW en español y me topé con el canal de Dos Caras TFL, el cual me gustó e inmediatamente me hice simpatizante del MGTOW.